Sobre todo, mis hermanos, es hermoso cuando repasamos la palabra del Señor y más que todo cuando nos inculca en lo que es el matrimonio. Y tenemos este versículo aquí, sobre todo como podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 6, sobre todo cuando nos dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Vemos claramente cuántos de nosotros hemos leído el relato de la creación que se encuentra en el libro de Génesis. Vemos claramente que la Biblia y nos da el primer ejemplo sobre todo del matrimonio. Y debemos, hermanos, estar conscientes, hermanos míos, que la desviación es mala. La desviación del matrimonio, esto es malo y sobre todo no es lo mejor para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Debemos elegir y mantener una buena y agradable condición con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, sobre todo en base al matrimonio, una hermosa condición. Sabemos que esto va a mejorar nuestras almas y sobre todo nos va a estar preparando para preservarnos para el reino de los cielos. Esto lo hemos estudiado y lo hemos hablado varias veces sobre el matrimonio. Cuando abrazamos realmente el Evangelio, esto hace, mis hermanos, un cambio profundo en cada uno de nosotros, tanto en los hombres como en las mujeres. Esto hace sobre todo que seamos parientes amables, es decir, cónyuges, amigos fieles de nuestra pareja, mostrando el amor, mostrando la paz, la misericordia, todo lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Y esto nos enseña sobre todo a llevar las cargas a los unos con los otros, a apoyarnos, a soportarnos en las enfermedades, en las situaciones difíciles, de aquello con quienes nos relacionamos en todo momento. Y es que más que todo que es nuestra pareja, nuestro matrimonio. Mis hermanos, sobre todo a considerar una paz hermosa en nuestro matrimonio y la felicidad más que la nuestra propia felicidad. Ya no pensamos en nosotros mismos, pensamos más en nuestro cónyuge que nosotros. Todo esto hace el matrimonio cuando es transformado mediante la palabra del Señor. Sobre todo, aprendemos siempre que es el estado matrimonial debe iniciarse con qué? Con una gran seriedad en la oración, sobre todo una oración sincera entre ambos cónyuges, pidiéndole al Señor que les dé sabiduría en todo momento, que nos traiga paz, que nos traiga misericordia uno con los otros, que nos ayude a encaminar el matrimonio día a día con las cosas que suceden en este mundo, mis hermanos. Recordemos que la naturaleza, sobre todo del contrato matrimonial, le podemos decir así, es como dice este versículo, así que ya no son dos, sino uno solo. Esto es decir, como una sola persona, mis hermanos, cuando se une el hombre y la mujer. Hermanos, nuestros hijos son, podríamos llamarlo que nuestros hijos son la prolongación de los padres, pero la esposa, el hombre, el esposo, es parte del matrimonio unido entre los dos, una sola carne. Y más que todo que la esposa es parte del varón. Al ser la unión sobre todo conyugal más fuerte que la con la de los hijos con los padres, vemos que esto es un equivalente sobre todo a que a la del miembro de nuestros cuerpos. Cuando vemos en el mismo cuerpo nosotros natural, de aquí vemos cómo infiere el Señor y el mismo Señor menciona en este versículo más adelante, sobre todo cuando lo dice, lo que Dios ha unido. Así es como están nuestros miembros, nuestros órganos unidos unos con los otros, dependiendo uno de los otros, mis hermanos. Es decir, algo junto, algo que vemos como si fuera un mismo yugo. Vemos cuando van los animales que van arando el terreno en el campo, que llevan un yugo para ir caminando completamente los dos unidos, para que uno no vaya para un lado, para que el otro no vaya para otro lado. El matrimonio debe ser así, en unión completamente y sobre todo pidiéndole oración al Señor para que puedan mantener fija su vista hacia adelante, sobre todo en las cosas celestiales, mis hermanos. Vemos como el Señor lo menciona una vez más y lo dice a sí mismo. Vemos que el matrimonio es instituido por el Señor, la relación entre quien, entre el marido y la mujer. Y sabemos que aunque el matrimonio no sea la institución exclusiva, si le podemos llamar de la iglesia, sino que incluye sobre todo en todas las áreas del mundo, este adquiere un carácter sobre todo particular entre el creyente, mis hermanos. Los creyentes deben de tener un carácter particular en cuanto a lo que es el matrimonio y sobre todo debe ser llevado más que todo de una manera santa, santa y sobre todo santificado por la palabra de Dios.
Por eso es que necesitamos mucho la oración en nuestros matrimonios. Necesitamos mucho alimentarnos de la palabra del Señor, así sea por los cultos, así sea por las actividades matrimoniales que hace la iglesia, así sea por estudios bíblicos. Muchas enseñanzas hay en cuanto a los matrimonios, cómo fortalecer nuestra vida espiritualmente, siendo matrimonio, dándole ejemplo a nuestros hijos, dándole ejemplo a los que nos ven y sobre todo manteniendo una vida cristiana fija y clara, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recordemos que los deberes conyugales y las consecuencias sobre la misma relación conyugal, mis hermanos, si la unión ha sido hecha por Dios, esta no va a deshacerse por ninguna obra que el hombre pueda hacer. Mientras que mantengamos alimentándonos de la palabra del Señor y creciendo la vida espiritual en cuanto al matrimonio, recuerda, va a ser un matrimonio bendecido por el Señor. Mis hermanos, te pido que compartas este versículo que a muchas personas le va a ser de muy buena ayuda, sobre todo para los matrimonios que vivimos hoy en día.